Muy buenas tardes, hoy es el día 14 de abril del año 2018 y estamos en una pequeña entrevista sobre el tema la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Hoy es la sesión 1, la sesión introductoria. Yo soy Javier Ontiveros y esta es mi hermana. Buenas tardes, soy Carla Ontiveros. Muy bien, comenzaremos con la sesión. ¿Has ido a hablar sobre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein? No, la verdad es que no. Llevé filosofía hace muchos años en la prepa y no me acuerdo. ¿Qué opinas sobre el lenguaje en general? El lenguaje creo que es fundamental y necesario para los seres humanos poder comunicarnos con nosotros. Bueno, ¿y consideras que todas las personas deberían de tener un buen manejo del lenguaje? Todos tenemos que tener algunas bases o fundamentos morales y éticos principalmente para poder comunicarnos entre nosotros y tener menos malos entendidos. De lo que no se puede hablar es mejor callar. ¿Cuál es tu opinión sobre esa frase? No estoy completamente de acuerdo con él. Creo que a veces, aunque no sepas en sí cuál es la respuesta correcta, debes dar tu opinión para poder escuchar la opinión de todos y así llegar a una conclusión. Hasta aquí llega la sesión 1, nos veremos mañana para la sesión 2. Gracias. Buenas noches, hoy es 15 de abril del año 2018, estamos comenzando la sesión 2, soy Javier Ontiveros, ella es Carla Ontiveros. Buenas noches. Y hoy platicaremos un poco sobre las teorías que Ludwig Wittgenstein explicaba en su libro Tractus Philosophus, que hablan un poco sobre las teorías del lenguaje dentro de la filosofía. Bueno, Carla, te voy a platicar un poco. Okay. Ludwig Wittgenstein explicó en su primer escrito que la realidad es lo que se puede describir con el lenguaje, pero este es un lenguaje descriptivo, ya que tendemos a enfatizar en cada cosa que vemos, lo queremos como partir como plasmar por partes para así poder comprenderlo. Pero la realidad tiene que ser descriptiva porque los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso es lo que decía Ludwig Wittgenstein. Ahora te voy a platicar un poco sobre otra teoría que él tenía, que esta yo creo que vas a estar muy de acuerdo, e incluso podemos poner un ejemplo, que habla sobre cuando nosotros queremos transmitir en forma de lenguaje algo a otra persona, muchas veces tendemos como a pensar en lo que la otra persona ya va a contestar. O sea, pensamos en automático que si le decimos quiero ir aquí o quiero esto, en automático la otra persona nos va a responder que sí. Estamos ya como previniendo lo que nos van a responder. Es por eso que normalmente la comunicación es muy complicada y hay muchos problemas por eso. ¿Sí te ha pasado alguna vez? Sí, bueno, se puede ver de las dos partes. Puede ser que estés predispuesto a que te van a decir que sí o predispuesto a que te van a decir que no, a una negativa. Puede ser también a lo mejor que estás pensando en entrevista de un trabajo y piensas desde antes que te van a negar sin antes de ir, ¿no? Yo creo que sí estoy de acuerdo con eso. Quiero dar una pequeña explicación de su última teoría y una pregunta al final para ver que nos ayudas a responderla. Y esta es: ¿cómo los seres humanos pueden comunicar ideas entre ellos cuando no hay cuando no hay un lenguaje común de por medio? Y es lo que decía, que las palabras eran puros ruidos y que nos comunicamos siempre tratando de transmitir imágenes, no palabras. Ludwig decía que el lenguaje como vocal, el lenguaje de las palabras, son meros ruidos. O sea, si tú vas a Japón o a China, tú solo escuchas ruidos, no vas a entender ese lenguaje. Ajá, lo que yo entiendo es, por ejemplo, lo que dicen que el dedo es el lenguaje universal, ¿no? Vas a otro país y no te entienden tu lengua y tú no entiendes la de ellos, trato de señalar o de hacer señas o de hacer gestos, y les quiero esto, cuesta tanto. Y digo, bueno, yo creo que ocupan mucho las manos para eso. Bueno, muchas gracias por hoy. Esto fue todo por la sesión 2. Hola, buenas tardes. Hoy es 16 de abril del año 2018 y hoy trataremos la sesión 3, de nuevo platicando un poco sobre las teorías y explicando la manera en la que se interpretan de acuerdo a la filosofía. La primera pregunta es: ¿cuál sería tu definición de contexto? El contexto. Bueno, creo que un contexto es un conjunto de cosas para poder comprender lo que está pasando en ese momento. La otra pregunta sería: ¿crees que el lenguaje debe ser utilizado de acuerdo al contexto en el que una persona está? Sí, hay momentos para decir ciertas cosas y tienes que saber cómo y cuándo decir las cosas. No, yo te voy a platicar un poco sobre el escrito de Ludwig Wittgenstein, se llama Tractus Logico Philosophus, y
hay un fragmento en el que habla un poco sobre cómo se debe utilizar el lenguaje de manera correcta para que así pueda encajar en el contexto. El contexto siempre es un reflejo de la forma común, de la forma de vida común de las personas que están ahí. ¿Consideras que la filosofía es una práctica como las matemáticas? Creo que la filosofía no es algo que se pueda enseñar como unas matemáticas o como una física, pero sí debes tener unas bases como al menos saber qué es bueno, qué es malo, para poder llevar a la práctica tú, pero no es algo que te puedan enseñar y decir cómo se va a hacer. Cada persona lo lleva a cabo o lo vive de una forma distinta. Justo eso decía Wittgenstein, ya que él decía que la filosofía es una práctica, para él sí es una práctica, que es analítica, que es reflexiva. Bueno, pues eso fue todo por hoy, por la sesión 3. Buenas tardes, hoy es 17 de abril del año 2018 y estamos en la última sesión, en la sesión 4, donde vamos a exponer, principalmente mi hermana Carla va a exponer sus conclusiones sobre el tema, ya que yo ya lo vi en clase. Pero bueno, Carla, ahora que ya vimos que cómo el lenguaje afecta con el contexto de las personas, en cómo la realidad se ve también influenciada por el lenguaje y sobre todo las teorías que nos otorgó el señor Ludwig Wittgenstein, ¿cuál es tu opinión al respecto de tanto de las teorías y como del filósofo? Algo muy bueno o algo que sí estoy de acuerdo con él es la importancia del lenguaje en la sociedad para poder comunicarnos de una forma adecuada. Lo de que cada contexto tiene un lenguaje distinto, también estoy de acuerdo. No creo que tengas o puedas hablar de la misma forma con tus amigos que cuando estás en tu casa con tu familia y cuando estás en el trabajo. Yo no veo la filosofía como en ese sentido tan cuadrado o tan recto. O sea, creo que es algo que cada quien toma y lo lleva o lo vive de forma distinta, como lo había mencionado ayer. En realidad creo que es una persona que aportó buenas cosas para la filosofía o para la sociedad de hoy en día, y bueno, ahora tiene una cara y un nombre esos ideales. Y bueno, pues con esto damos por terminada la sesión 4. Bueno, yo voy a platicar rápidamente mi experiencia siendo un como pequeño maestro de filosofía. Al principio decidí elegir ese tema del lenguaje de Wittgenstein porque me gustó mucho cuando fue presentado frente a la clase y le entendí rápidamente porque siempre desde niño me han parecido como muy fascinante la manera en la que las personas, o sea, como personas muy educadas que tienen estudios, que han leído libros, hablan. El lenguaje que usan es muy variado y muy expandido y es algo que me gustaría llegar a poder hacer algún día. Es por eso que decidí elegir el lenguaje, también porque a mi hermana le gustan mucho los libros, entonces quería descubrir su perspectiva del lenguaje, pero no aplicado como tanto en libros ni en cosas escritas, sino en la vida real, en el mundo. Es por eso que elegí este tema. Y bueno, yo al explicarle a mi hermana y explicarle todas las teorías sobre el contexto, sobre cómo puede afectar el lenguaje, el cuerpo, mente, mi hermana pues se veía como muy sacada de su zona de confort yo al explicarle esto, porque estamos acostumbrados a que el lenguaje impacte en nuestra vida, pero no de tal manera como dice Wittgenstein que lo hace, en una manera que ni siquiera podemos darnos cuenta que nos puede afectar. Entonces es por eso que ella en algunas teorías me comentaba que no estaba de acuerdo o que se le parecían muy sacadas de onda, o sea, muy extrañas. Y pues eso fue como lo que más me sorprendió, saber que ella no tenía como aún ese pensamiento tan filosófico como yo, que ahorita estoy recién acabando la materia. Y siento que es una materia muy importante porque nos hace como abrir los ojos y pensar, ¿en verdad me gusta esto o solo lo estoy siguiendo porque así me fue instruido? Siento que es una materia que se debería llevar desde un principio, yo creo que desde primaria, para que el niño vaya moldeando su mente para que pueda entender que hay algo más allá, algo más aparte de lo que te dicen tus papás o tus amigos, hay algo más que tú mismo puedes crear o tú mismo puedes lograr entender.